Hubo una época en que la fe se confundió con el miedo, y el miedo con poder. Durante más de 3 siglos, la Inquisición española reinó como uno de los tribunales más temidos de la historia. Su sombra se extendió por Europa y América, dejando tras de sí un legado de persecuciones, censura, torturas y ejecuciones. Un tribunal que prometía defender la pureza de la fe, pero que en realidad se convirtió en un arma para silenciar ideas, someter pueblos y reforzar el poder de quienes gobernaban. Hoy, en Mente Oculta, revelaremos los orígenes, los métodos, los secretos y las consecuencias de este tribunal del miedo. Bienvenidos a la historia oculta de la Inquisición española. Número 1. Los orígenes de la Inquisición. La Inquisición española nació oficialmente en 1478, bajo el reinado de los Reyes Católicos. Pero su origen se remonta a algo más profundo, la obsesión por la unidad religiosa. España acababa de consolidarse tras siglos de luchas contra los reinos musulmanes en la llamada Reconquista. Para los monarcas, mantener un solo credo era sinónimo de estabilidad política. Cualquier diferencia religiosa era vista como una amenaza al nuevo orden. Fue entonces cuando solicitaron al Papa Sixto IV la autorización para crear un tribunal único en Europa. Uno controlado no por Roma, sino directamente por la corona española. Con esto, la Inquisición española no solo perseguiría herejías, también se convertiría en una herramienta al servicio de la monarquía. Número 2. Los primeros perseguidos. Los primeros en ser señalados fueron los llamados conversos, judíos y musulmanes que habían aceptado el bautismo cristiano, pero a quienes se acusaba de practicar en secreto sus antiguas creencias. Bastaba un rumor, una denuncia anónima o una enemistad personal para que alguien cayera en las garras del tribunal. Una discusión con un vecino, un negocio fallido o un gesto extraño podían transformarse en acusación de herejía. Lo más inquietante era que nadie estaba a salvo. Cualquier persona, sin importar su estatus, podía ser denunciada. Y en una sociedad donde la religión era la base de todo, ser acusado de herejía significaba perder no solo la libertad, sino también la honra, los bienes e incluso la vida. Número 3. El proceso inquisitorial. El procedimiento de la Inquisición era tan meticuloso como implacable. Una vez denunciado, el sospechoso era arrestado sin previo aviso y llevado a prisión secreta. Allí comenzaba un proceso donde la defensa era prácticamente imposible. El acusado rara vez conocía las pruebas en su contra y jamás se le revelaban los nombres de sus denunciantes. El tribunal lo instaba a confesar sus pecados, aun cuando no los hubiera cometido. El silencio era interpretado como obstinación, y la obstinación como culpabilidad. Los inquisidores partían de una premisa: el acusado estaba manchado por la herejía, y solo una confesión podía salvarle el alma. Pero salvar el alma no significaba salvar la vida. Número 4. Los métodos de tortura. La tortura fue la herramienta favorita de la Inquisición para arrancar confesiones. Aunque oficialmente se prohibía causar la muerte o mutilar, en la práctica los tormentos dejaban cicatrices físicas y psicológicas imborrables. La garrucha. El acusado era suspendido por las muñecas, atadas a la espalda, y elevado hasta gran altura para luego dejarlo caer bruscamente, dislocando hombros y brazos. El potro, un mecanismo que estiraba las extremidades lentamente hasta desgarrar músculos y tendones. La toca, una tela colocada en la boca, sobre la que se vertía agua, provocando una sensación insoportable de ahogo. Un antecedente directo de la tortura moderna conocida como waterboarding. Para los inquisidores, estas técnicas no eran crueldad, sino instrumentos legítimos para salvar almas. Lo aterrador es que muchos inocentes preferían confesar crímenes inexistentes antes que seguir soportando el tormento. Número 5. El auto de fe. El desenlace del proceso era el temido auto de fe, una ceremonia pública en la que se leían las sentencias frente a multitudes expectantes. Los condenados eran obligados a vestir el San Benito, una túnica que los marcaba como herejes. Algunos eran azotados, multados o enviados a prisión. Otros recibían penas más crueles, trabajos forzados en galeras o reclusión perpetua.
y los considerados irreconciliables con la fe eran entregados al brazo secular para ser quemados en la hoguera. Estos espectáculos, que podían reunir a miles de personas, se presentaban como celebraciones religiosas, pero en realidad eran una advertencia pública del poder de la Iglesia y la corona, un recordatorio de que nadie podía desafiar la fe oficial sin pagar un precio devastador. Número 6. La censura y el control del conocimiento. La Inquisición no solo vigilaba conductas, también vigilaba ideas. A través del índice de libros prohibidos, se censuraban obras que cuestionaban la doctrina oficial, desde tratados científicos hasta textos filosóficos y literarios. Autores como Giordano Bruno o Galileo Galilei fueron perseguidos en otros lugares de Europa, y sus obras también fueron vigiladas en España. El conocimiento libre fue sofocado, y durante siglos, el pensamiento español se vio frenado por el miedo a ser acusado de herejía. Para la Inquisición, un libro podía ser tan peligroso como un arma. Número 7. La Inquisición en América. Con la expansión del Imperio Español, la Inquisición también cruzó el océano. En México, Perú y otros territorios de América, se establecieron tribunales inquisitoriales que replicaron el mismo sistema de control. Se vigilaba a conversos, a indígenas que mantenían prácticas ancestrales y a cualquiera que pusiera en duda la autoridad de la Iglesia. Incluso casos de supuesta brujería o prácticas mágicas eran perseguidos, en un intento de erradicar toda tradición que no se alineara con el cristianismo oficial. Así, la Inquisición no solo se convirtió en un símbolo de poder en España, sino en un instrumento global que extendió el miedo más allá del Atlántico. Número 8. El ocaso del tribunal. Con la llegada del siglo XVIII y el auge de las ideas ilustradas, la Inquisición comenzó a mostrar grietas. Filósofos, científicos y pensadores cuestionaron abiertamente el fanatismo y defendieron la libertad de conciencia. En 1808, durante la invasión napoleónica, la Inquisición fue suspendida temporalmente. Finalmente, en 1834, la reina Isabel II decretó su abolición definitiva. Pero para entonces, miles de vidas se habían perdido, y el legado del miedo ya estaba profundamente grabado en la memoria colectiva. Número 9. El legado oscuro. La Inquisición española dejó una huella indeleble. Representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad, donde la religión y el poder se fusionaron para crear un sistema de control total, una institución que no solo castigaba cuerpos, sino que también perseguía pensamientos, sueños y esperanzas. Hoy, siglos después, su recuerdo sigue siendo un recordatorio de los peligros de mezclar fe, política y represión. La pregunta que queda es inevitable. ¿Realmente desaparecieron esos métodos de control? ¿O simplemente cambiaron de rostro en el mundo moderno? La Inquisición española fue más que un tribunal. Fue una maquinaria del miedo, diseñada para sofocar toda diferencia y mantener a un pueblo entero bajo control. Su historia nos advierte sobre lo que ocurre cuando el poder decide que pensar distinto es un crimen. Y aunque sus hogueras se apagaron hace casi 2 siglos, su sombra todavía nos recuerda que lo que parece historia a veces sigue más vivo de lo que creemos. Si este documental te atrapó, suscríbete a Mente Oculta, comenta y comparte. Recuerda, la verdad siempre se esconde en las sombras.